Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Milton Morrison, gerente general de Edesur Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Caminero, Laura, Bien. Percio. Como siempre, un honor estar por aquí. Bienvenido, Milton. Gracias. Milton, cuéntanos cómo va el sector eléctrico luego de que el presidente de la República dispusiera que se suspendieran los aumentos de la tarifa eléctrica. Y no solamente que se suspendieran, sino que se supone que el último quedaba sin efecto. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la tarifa y en qué medida se han reducido las tensiones que estaban teniendo la demanda y la queja de mucha gente del aumento de sus facturas? Bueno, mira, indudablemente, Laura, sí tuvimos en los últimos meses una cantidad de quejas y reclamos de clientes que debido a que la Superintendencia de Electricidad dispuso hacer unos aumentos de tarifa fruto del mandato del pacto, las empresas distribuidoras nos llenamos de reclamos, porque le subió a la gente, a mí me subió también la factura eléctrica. Entonces, el presidente, poniendo el oído en el corazón del pueblo, entendió que era una medida que no era prudente en este momento, más que un gobierno que ha invertido más de 40.000 millones en auxiliar, digamos, a la población en subsidios sociales, entendió el presidente que el tema de la tarifa no era prudente. Entonces, la superintendencia emitió una resolución donde mandaba a detener eso, porque quiero señalar algo que lo he dicho varias veces. Las empresas distribuidoras no suben ni bajan la tarifa. Las empresas distribuidoras lo que hacemos es aplicar lo que la superintendencia nos manda. Entonces, ¿qué pasó, don Percio? No, ayer que voy, don Percio. Entonces, pare ahí. Ok. Porque uno tiene la impresión Sí, de que en el intento de ajustar el pacto, Sí. la tarifa, sí, hubo un exceso o por error, Sí. o alguien quiso pasarse de contento y hay facturas que la duplicaron y no creo que en ningún momento esas alzas de tarifa indicaran un porcentaje tan alto como del 100%, porque estábamos hablando de un 9, de un 5, de un 7. sí. ¿Fue eso lo que pasó, que obligó No, al gobierno a tener que retroceder con el proceso? Sí, mire, yo le voy a explicar de manera clara por qué a las personas tuvieron una gran cantidad, un aumento de la factura tan evidente. Dice Laura que no había conocido tantas Sí, facturas. no, pero ajenas déjeme decirle qué como en pasó, esa mire, época. mire, Bueno, mire yo- que lo que redes pasa. sociales. En ese momento Mire. lo que se volvió tendencia fue subir las facturas en las redes sociales, y Claro. que fue lo que precisamente generó la reacción Claro, del presidente. pero mire, y yo le voy a explicar qué sucedió. No, mira, realmente, vuelvo y repito, la Superintendencia de Electricidad es quien dispone el aumento o la baja de las tarifas eléctricas. Edesur ni ninguna empresa distribuidora sube y baja tarifa. Es más, yo voy más lejos, a nosotros ni nos consultan, a nosotros nos dicen la tarifa que toca en este trimestre, en este mes es esta, y nosotros la aplicamos, pero como damos la cara al cliente, la gente entiende que nosotros subimos y bajamos tarifa. Pero dicho eso, don Percio, ¿por qué aumentó? Miren, en el momento de que se desmonta el subsidio por mandato del pacto, antes ustedes habían escuchado que la gente decía, ten cuidado si consumes más de 700 kilovatios hora, porque la tarifa entonces se te va a aumentar. Ustedes habían escuchado eso, ¿cierto? ¿Qué sucede? En el desmonte que se hizo, el gran aumento de esa tarifa se logró no en 700 kilovatios hora, sino que el que consumía 300 kilovatios hora, entonces obtenía el valor de la tarifa más alta. Y como la mayoría de los consumidores son clase media baja y consumen más de 300 kilovatios, esos que antes no percibían ese valor de la factura porque había que llegar por encima de 700, al llegar a 300, que es menos de la mitad de los 700, entonces ya tú estabas pagando una tarifa eléctrica del nivel más alto, Milton. que antes era 700. Entonces, oye esto, caminero, entonces esa es la explicación, que antes para tú obtener el valor más alto de la tarifa eléctrica aplicada a tu factura, tú tenías que consumir más de 700 kilos. La pasada Superintendencia de Electricidad, digo la pasada, con el pasado incumbente, para no vincularlo con el actual, tomó esa medida de manera unilateral, y es entendible porque es un órgano regulador autónomo, pero bajaron demasiado el umbral. Entonces, si antes había que llegar a 700 para pagar el nivel más alto y ahora tú me lo bajas a 300, claro que tú me vas entonces a casi duplicar la factura. Eso ha sido un dolor de cabeza para la distribuidora
y nosotros hemos tenido que darle frente a esa situación que debió hacerse de una manera Milton, mucho más pero instalada. la queja es que a pesar de que el presidente dispuso y una resolución de la superintendencia de que se devuelva ese dinero o se le acredite a los clientes. Sí. Sin embargo, hay muchos que dicen que no lo han devuelto y no lo ven que se lo hayan acreditado. Mire, en el caso de Edesur, porque yo puedo hablar, ¿verdad? Por el caso de Sí. Edesur, todo aquel cliente en el mes de agosto, si revisa su factura eléctrica, va a ver que tiene una línea debajo que habla sobre el monto que se le acredita por ese aumento de la tarifa eléctrica. Nosotros cumplimos con el mandato que hizo el presidente. Y tengo también la información que las otras sedes, pero yo puedo hablar del caso de Edesur. Entonces yo invito a todo amigo televidente, porque a veces la gente dice, no se me reflejó, pero busque todo el mundo su factura, porque nosotros refacturamos. Hay una línea donde a todo el mundo se le devolvió algún nivel de dinero que O sea, se le acreditó. Lo que hicieron fue acreditarle mensualmente la diferencia o no es que si yo pagué más en el mes de julio, en el mes de agosto, entonces... No, porque vuelvo a decirle, no es que pago más, recuérdese que era la diferencia de la tarifa. Y la tarifa viene de noviembre haciendo un aumento. La resolución, un desmonte, que significa un aumento. Entonces la resolución de la superintendencia lo que decía era que se suspendía el último aumento. Entonces el último aumento, uno lo que hizo fue ver cuánto costaba el kilovatio hora hace un mes atrás, versus el aumento y le dimos la diferencia. Tenía que devolver era lo del mes de julio. Exacto, la diferencia Consumo que del mes de correspondía a un 9, un Pero 8%. Pero eso se hizo, se concretó esa Sí, disposición. por eso fíjense que estoy invitando a todo cliente de Edesur que me está que mirando, revisen. incluido ustedes, miren en sus casas la factura de agosto y ustedes verán que tiene una línea debajo donde nosotros le Yo estamos... creo que la mía ni la miro. Por eso, pero si la mira Laura, Caminero y Percio, van a ver que tiene una línea debajo donde se le está acreditando una cantidad de dinero. Ahora, pero, por ejemplo, Caminero que le pregunta, yo creo que fue víctima de más del 100% de su tarifa. Sí. Y muchas personas padecieron eso. Y ahí donde es que usted no me ha respondido un poco la inquietud. Sí. Parecería que hubo un exceso, o se equivocó la computadora, se equivocó el que estaba metiendo el porcentaje para reflejar el ajuste que se había dispuesto de desmontar. Y obviamente yo creo que hizo fracasar el intento del gobierno de ajustar. El gobierno fue tan ácida la reacción que tuvo que revocar. Mire, es que no hubo tal error. Mire, se lo voy a explicar de la siguiente ¿Por forma. qué subía tanto? No, pero ahí que voy. Mírelo aquí. Por ejemplo, si antes de hacer ese desmonte que mandaba o manda el pacto eléctrico, usted tenía que pagar, para que tenga una idea, 13 pesos el kilovatio hora por encima de 700 kilos. Bueno, si usted es un consumidor de 400 kilos, por ejemplo, usted tenía que pagar un kilovatio hora aproximado, ¿verdad? Estoy tirando un número aproximado de 8 pesos. ¿Qué sucede? Si usted consume 400 kilos a 8 pesos y usted multiplica eso, son 3.200 pesos, ¿verdad? Si usted multiplica 400 por 8 pesos, 3.200 pesos era su factura. Pero si de un momento a otro la Superintendencia de Electricidad dice, no, ya los 13 pesos que se pagaban por encima de los 700 se va a pagar desde que tú consumas más de 300 kilos. ¿Qué sucede? Usted que es un consumidor que consume 400 kilos y le costaba 3.200, ahora al bajar ese umbral usted tiene que multiplicar 400 kilos que usted consume por 13 pesos. ¿Y usted sabe cuánto le da ese 400 kilos por 13 pesos? Eso le va a dar 5.200 pesos. En la factura, es un cálculo, pero oye, Caminero, es interesante. Entonces, él te está buscando la factura. No, pero oye, es que está la factura aquí. pero lo Ese vamos a ver real. ajuste Pero me entendió, don Perso. Entonces, el mismo consumidor que pagaba con los 400 kilos 3.200, al bajarle el umbral de la tarifa, entonces paga 5.200 y ahí es que viene el eso efecto. es lo que dice aquí, ajuste por refactura. ¿Le apareció en la suya? Sí, dice mire, o sea que yo estoy hablando la verdad. Menos 46.51. Bueno, ¿cuánto fue el pago total de su factura? El total fue 4.000 y pico de pesos. Por cierto Exacto. que ayer... Que de 11, 3.000 y pico Ayer- es una reducción muy Ayer, que es mínima. una cosa que no hemos comentado en los comentarios de hoy, el TCA dio una decisión importante. Sí. Dispuso
devolver 8.500 millones de pesos a los trabajadores que fue contado para el... En las AFP. En la AFP. Sí. Es decir, La reducción que hubo entre febrero y marzo, exacto, si mal no recuerdo. 8.500 millones de pesos. En el caso de la sede, ¿han habido algunas demandas de carácter judicial con estos temas? Con el tema, bueno, con el tema de que tiene que ver con la factura, sobre todo, lo que se hacen es reclamo. Y hay un organismo que es el Protecon, que se encarga a través de la superintendencia de deliberar y tomar decisiones. Mire una cosa, he visto que en muchos sectores, en redes, incluso sectores quemando goma y esas cosas, se han estado quejando de los apagones. Ya. Y alguna gente habla incluso de apagones financieros y huertos. ¿Cuál es la realidad? Mire, la realidad es la siguiente, y le hablo por Edesur, obviamente tengo que hablar por Edesur. En el caso de Edesur, mire, nosotros no damos apagones de manera intencional. Eso es un mito, como yo digo. Mire, la realidad es la siguiente. Cuando la gente tiene una interrupción, es porque hay una avería, porque un transformador se le explotó, un cutao o una avería de manera particular o en el sector, cosas que son impredecibles porque sucede en un momento determinado. Otra razón es que a diario nosotros recibimos accidentes de vehículos que chocan postes de electricidad, lo derriban y eso obviamente genera interrupciones y apagones. Otra razón es que en algún momento cuando hay déficit de generación, si los generadores no están produciendo la energía suficiente para cubrir la demanda, las distribuidoras no pueden distribuir lo que no tienen y se dan apagones. Otra razón es cuando la empresa de transmisión da su mantenimiento o hace algún trabajo, al interrumpir la electricidad en las redes de alta tensión, entonces nos afecta a la distribuidora y nosotros no podemos dar energía. Y lo otro es que hacemos mantenimientos programados para el mantenimiento de las redes y dar el servicio. En la actualidad, promedio, oigan esto, Edesur Dominicana ha estado supliendo el 99% de la demanda. 99%, o sea, no hay apagones. No, yo no digo que hay apagones. Fíjate, otra cosa, es lo que te decía. Cuando yo digo 99% de la demanda, es que en el momento que la gente está requiriendo la energía, nosotros como distribuidora estamos supliendo esa energía sin dar interrupciones de manera expresa. Pero si hay una avería, tu sector, tu casa y eso obviamente que está pagada. Pero en promedio, don Percio, nosotros en Edesur hemos dado mucho más energía que antes. Oiga eso, contraproducente. Eso es tanto como que provoque que socialmente hayan quejas, protestas. Bueno, hay una combinación de varias cosas. Mire, lo que pasa es que la población está y los clientes cada vez más sensibles en términos de la interrupción de la electricidad. Y, bueno, porque la inflación coloca mucha presión también. No, sobre claro, y sobre todo porque venimos de un año de pandemia, año escolar virtual, donde el gobierno dispuso que se diera y se abriera la llave de dar energía a todo el mundo. Entonces, nos acostumbramos a lo bueno. Lo que pasa es que si la memoria la activáramos y vamos a los periódicos de hace 5 años, de hace 6, de hace 4 años, de hace 3, o la memoria nuestra, nos vamos a dar cuenta que había muchísimos apagones. Pero ahora se combina el tema de esa sensibilidad y también la oposición política, señores, ayuda a agrandar la cosa. Así que para estar feliz hay que tener un poco de hambre. Es bueno, entonces esa combinación, pero yo se lo digo, mire, en términos reales y estadísticos, no es tal, pero obviamente cuando a ti te afecta, que tú tienes una interrupción por una de las razones que yo dije, eso genera ese tipo de reacción. Pero de manera expresa, aquí no damos apagones. Ingeniero, vamos a ver esto más global. Ok. Por ejemplo, todo el mundo conoce más o menos los problemas del sistema energético nacional, de distribución, en fin. El país está generando la energía suficiente para atender la demanda. Mire, en sentido general se puede lo decir eso. comido por lo servido. Lo comido por lo servido. Sí, Okay. Si aumenta un poquito la demanda, Exacto. ya no se puede suplir. Y en términos de las dificultades de las EDES, Sí. ¿cuáles cosas se han podido resolver y cuáles están ahí pendientes de Mire, nosotros, poder ser resueltas? sí, en términos de las EDES, tal como le señalaba, mire, las distribuidoras, y es que cuando uno dice estas cosas y al que tuvo una interrupción ayer o no tiene la energía ahora va a decir, pero ¿qué es lo que está hablando este señor? Pero yo tengo que hablar con estadística y la verdad, porque no me puedo separar de la verdad. Nosotros, en este gobierno, el presidente Luis Abinader, hemos dado más energía que en cualquier otro año y otro gobierno en los últimos 20 años de la República Dominicana. Y eso yo no lo digo de que para lucir bien, los números están ahí.
yo le presento la cantidad de energía abastecida y no hay ningún otro año de ningún otro gobierno que se ha dado más energía. Vuelvo y digo, es tremendista casi lo que estoy diciendo porque la gente no lo va a entender, pero esa es la realidad. ¿Ese es el efecto de Punta Catalina? Segundo, el efecto... ¿De Punta Catalina? Bueno, el efecto de Punta Catalina y también el poder del gobierno decir, vamos a darle energía a la gente. Porque antes, ¿qué sucedía? Antes había una oferta de energía y las empresas distribuidoras, por mandato del gobierno, lo que hacían es darle apagones expreso a la gente. Había una programación sistemática diaria donde la gente sabía, o las empresas distribuidoras decían, en tal barrio, en tal sector hay que dar 5 horas de apagones, y en este 6, y en este 8, y en este 2, y en este 1. Hoy en día eso no se hace, porque nosotros dijimos que había que romper el círculo vicioso que existía, que la gente decía, yo no te pago la energía porque tú no me das, porque tú me das apagones. Entonces nosotros dijimos, vamos a convertirlo en un círculo virtuoso, en el sentido de que yo te doy energía y ahora yo tengo que salir a cobrarte esa energía. ¿Y Entonces, por qué son los apagones que se siguen presentando? pero eso es lo que te decía, mira, los apagones se dan una avería que uno no determina, un transformador que se explota, unas redes que tienen, que están sulfatadas hasta en tu casa. Mira, nosotros heredamos, para que ustedes tengan una idea, cerca del 70%, oiga, en el caso de Edesur, y sucede en la otra, pero voy a hablar de Edesur, cerca del 70% de las acometidas de los clientes, y cuando digo acometidas, los cables que van de los medidores hacia la casa, están instalados con unos materiales, unos cables que fueron comprados que se sulfatan. Desde que le cae 2 o 3 gotas de agua se sulfatan y generan averías, materiales de mala calidad que fueron comprados en el pasado y nosotros ahora tenemos que heredar toda esa situación. ¿Lo han sustituido? ¿Y tú sabes cuánto cuesta sustituir eso? Sustituir ese 70%, porque cuando yo digo 70% hay que hablar de casi 600, 700 mil clientes que habría que cambiarle ese cable. Y para cambiar eso hay que buscar casi 4 mil millones de pesos. No es posible cambiarlo. Entonces, pero eso que decía la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos en el día de anteayer, que gran parte de las averías que se generan en el sistema de distribución se debe a materiales de mala calidad, eso es lo que ha existido. Nosotros tuvimos administraciones anteriores que instalaron en todo ese sistema deficitario, aquí desde que llueve comienzan los disparos, en los transformadores dispararse, el CUTA, ustedes no lo han visto, desde que caen 2 o 3 gotas de agua se dispara. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ustedes tienen 2 años, ¿por qué no lo han cambiado? Eso cuesta miles de millones de pesos. Entonces nosotros estamos tratando de mejorar un sistema que heredamos, que no tenía niveles de calidad, ni supervisión. ¿Cuál es la deuda con los generadores? Ahora mismo 0. En este gobierno nosotros no le debemos a los generadores. Cosa que ocurría antes. Ustedes me llegaron a ver a mí sentado aquí hablando de deuda en los gobiernos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque es lo mismo, ¿verdad? Estaban juntos, donde a los generadores se le debían 200, 300, hasta 1.000 millones de dólares. Llegué yo a sentarme aquí a hablar de eso, pero hoy en día, en el gobierno del presidente Luis Abinader, eso no existe. El PLD dirá que por eso lo dejó a Punta Catalina. No, si tú supieras, Punta Catalina tiene sus temas. Es lamentable que una planta que haya costado tanto esté dando tanto tormento. Pero genera el 30%. No, claro, obviamente genera porque está ahí y tenemos que seguirla haciendo eficiente para que genere más. Ahora, sí les digo, en este gobierno, desde que llegó el presidente, en Manzanillo se van a instalar cerca de 800 megavatios, algo más grande que Catalina, sin el gobierno dominicano invertir un peso. Bueno, esa será, con gas natural. Bueno, muchísimas gracias. Será también energía disponible. Exactamente. Muchísimas gracias, Morrison. Gracias a ustedes. Señores, despedimos al ingeniero Milton Morrison, gerente general de Edesur. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.